Bueno, señores, y luego de la tormenta viene la calma. Luego, ¿verdad? De nuestro tema interactivo, pasamos a lo que hemos denominado como el lado B de En Ruta, ya la parte más sosegada, Sí, la parte más juiciosa. más juiciosa, de más seriedad en el programa. Y como nuestro elenco es un elenco versátil, pasamos hacemos una transición dramática y pasamos ahora al mundo en que vivimos con el relevo de la comunicación de la República Dominicana, Charina Sánchez. Gracias, Jorge, gracias. Incluso ya tengo mi chaquetica Ay, de sí, formalita, de que ya estamos claro. hablando temas de importancia internacional. Cambió el switch. Así es. Bueno, señores, el tema de hoy es, o lo que queremos abordar, por lo menos hacer unas pequeñas pinceladas, es un tema muy conocido, poco trabajado quizás, pero sí ampliamente conocido, que es el Caribe frente al cambio climático. Si Ok. realmente el Caribe, y pudiese hasta mencionarse ahí el Pacífico, ¿somos víctimas del problema o somos protagonistas de la solución? Wow. Wow. Este es un tema que todo el mundo tiene una opinión a favor o en contra. Hay presidentes que incluso no firman acuerdos porque entienden que no existe tal problema, como ha pasado anteriormente. Hay quienes activamente trabajan para que se puedan ir solucionando y toman pues medidas, realizan políticas públicas para que esto pueda ir mermando, sobre todo las naciones más desarrolladas. Cuando hablamos de cambio climático, todo el mundo sabe de qué nos referimos, pero a grosso modo, de las anormalidades que se han venido dando dentro del clima a nivel mundial. Sí, Aquí claro. podemos Las nombrar temperaturas, cómo van. las altas temperaturas, el deshielo de los polos, los incendios forestales, que aquí en República Dominicana no escuchamos, pero sí en Estados Unidos, en Australia se da mucho. Y por ejemplo ahora el tema de que hace mucho calor, las ondas o digamos, los azotes de calor que se dan en Europa, se ha aproximado, se han avistado aquí también, de hecho se han pronosticado para estos principios de julio temperaturas sumamente altas. Sí. Son producto de este tipo de, digamos, anormalidad. Ujú. A nosotros como República Dominicana, lo que más nos afecta son las tormentas y las lluvias desmedidas que las hemos vivido en los últimos años. Y bueno, tormentas históricas como la que podemos recordar, el ciclón San George, David, Sí. y otras más recientes también. Sí, claro, claro. Paradójicamente, ¿por qué decidimos hablar o abordar el Caribe? Porque es la zona que más es afectada, porque generan al menos el 1%, a pesar de que generan al menos solamente el 1% de las emisiones que producen este efecto en esta capa natural de la Tierra, es la que más se afecta. Países más desarrollados como países de Norteamérica, México o países de Asia, la India, no tienen tanta afectación como el Caribe, que sí ciertamente es como quien dice, llévalas de perder. Entonces, también aquí podemos mencionar al sargazo, que son estas algas, Sí, en las playas incómodas. sí, y que huelen un poquito desagradable, o que huelen de manera desagradable, Sí. que nos afectan. Y estas, digamos, nacen, o hay una teoría que explica que nacen en México, en una de las playas principales por Cancún. Y se han ido arrastrando hasta llegar a nuestras tierras, Ok. que nos afecta bastante. ¿Y de qué manera? Pues nos afecta. Ujú. Siendo un país turístico, este tipo Claro. de problemáticas ambientales
desalienta que los turistas quieran venir y pasar Claro. las navidades Sí, o sí, el sí, verano. Porque es duro y te bañaste con esa... De hecho, no lo hacen. Sí. Si no lo hacen, tratan de buscarles, están buscándoles algunas utilidades a esta amenaza, a esta plaga, pero hasta el momento es uno de los elementos que tenemos que reforzar. Y hablo de República Dominicana porque formamos parte del Caribe y es el país, ¿verdad?, donde vivimos, Ujú. pero también pasa en muchísimas otras Antillas menores y mayores, que también una de sus principales sectores económicos es el turismo. Una de sus principales fuentes de Económicas, económicas, sí. sí. Bueno, en el caso nuestro, la principal, Sí, sí, así es. definitivamente. Aparte de esto, podemos ver, no sé si ustedes lo han sentido, chicos, pero está documentado científicamente que cada año hace más calor. Sí, sí, claro. No es Sí. una sensación, o como dicen aquí, no es solamente la sensación térmica, sino que es real. Sí. No, Existen está comprobado científicamente que el verano del año 2027 va a ser más caluroso que este Ay, verano Dios mío. del 2026. a eso le podemos agregar posiblemente, ¿verdad? A ver si la pegamos. Porque estamos hablando desde el comentario, digamos, empírico, sin tener mucho conocimiento Sí, científico. claro. Estamos hablando de que también, a eso le podemos agregar de que en épocas como la Navidad, como diciembre, cuando ya muy temprano de diciembre o noviembre, por ahí, se sentía como la baja de las temperaturas en otros tiempos, Ujú. eso Ya ni prácticamente eso. ha Ya no, desaparecido. no Sí. existe. No, es cierto, Eso es real. posible pudiera también tener algún tipo de relación. 100%. Y aparte de eso, también un tema que se habla sobre los pequeños estados insulares, porque nosotros nos calificamos como Caribe, pero también somos una isla. Y al Claro. ser isla, se ubica dentro de la insularidad. Una casa duple somos nosotros. Entonces, al tener esta terminología, la ONU ha desarrollado programas para ello porque aquí en República Dominicana se ha dado el caso y también se ha dado en Oceanía. Existen países o estados que están supuestos a desaparecer en poco tiempo debido a que se está incrementando el nivel del agua en esas islas. Entonces, por ejemplo, en Oceanía existe una isla que se llama Tuvalu, o Nauru, voy a confirmar el dato, que está trabajando y desarrollando el gobierno digital, porque en el 2032 va a desaparecer, según sus aproximaciones. Cuando tú dices que está desarrollando el gobierno digital, ¿a qué nos referimos? No el que nosotros conocemos, gracias Jorge, no al que nosotros conocemos como un gobierno accesible donde se reciben los servicios por ahí, sino que el gobierno existiría únicamente en la digitalidad, Oh, para wow. no dejar de existir. Ay, mi Y madre. esas personas que viven en esa isla eventualmente van a migrar a Nueva Zelanda porque su isla va a desaparecer. Estas son problemáticas reales que existen en nuestro mundo y que muchas veces nosotros lo vemos muy lejano, pero el 2032 está ahí. Sí, sí, Y claro. existen personas que van a dejar de poder habitar el estado que siempre han conocido como su hogar. Sí. Los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. No podemos dejar de mencionar el terremoto que azotó Venezuela, por ejemplo, de 7.5 y 7.7, o el doble terremoto. Y eso también es prueba más que suficiente de los cambios que se han estado experimentando a nivel internacional. Esto nos lleva a preguntarnos cuál debería ser el rol que nosotros estemos jugando en este panorama. Muchos entienden que no somos nosotros los responsables de esas consecuencias. Se le achaca más a los países antes mencionados. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál ustedes creen que debería ser el rol que nosotros como país, conociendo esta necesidad, deberíamos de jugar? Porque sí se están tomando medidas, pero ciertamente no son las suficientes. Por ejemplo, con el tema del sargazo que nos ha afectado económicamente, hay empresas que lo tratan de recoger y tratan de buscarle un uso, pero frente a las olas de calor, hay países que limitan los horarios de trabajo,
hay países que promueven el teletrabajo. Eso estaría muy bueno. Aquí en República Dominicana todavía no hemos tomado iniciativa frente a una problemática que cada día va a ser más, o cada año va a ser más frecuente, Es verdad. y que al final nos va a afectar a todos en la productividad y en la salud Claro. pública. Y que, Charina, todos estos terremotos que estamos sintiendo, o sea, en el país. O sea, hoy un terremoto, ayer, antes de ayer, que 3 terremotos. Claro, Eso es por no el es- mismo calor, claro, ¿verdad? Eso es como esa misma... Tiene mucho que no es ver. casualidad que en varias partes del mundo la semana Tan pasada recurrente. fue la semana pasada o antepasada. La semana pasada, fue La el sem- 24 de lo junio. de- Sí, Venezuela. exacto. No es común que en esos días varios países tuvieron situaciones similares. Sí, de hecho, qué bueno que lo puntualizas, Jorge. El terremoto se dio no solamente en Venezuela, se dio en Japón, Sí. se dio en China. Y Wow. cuando uno ve el círculo, o sea, si uno ve, podemos compartirle la En el- imagen, ajá. en el mapa, si uno ve los puntos, si uno Ajá. los coloca, los dibuja, se dibuja el cinturón del Pacífico. Por eso Oh. se está hablando de un gran terremoto. Y esa Ay, es ya Dios otra mío. teoría. Porque la Tierra está acumulando toda esa energía que no ha liberado antes y con la presión del cambio, de que hay más calor, de que los eventos atmosféricos son cada vez más fuertes y cada vez más nefastos, entonces se espera en su momento un temblor de gran magnitud. Eso hay que estar claro sobre eso. Y por ejemplo, ahí vuelvo y pregunto, en el Caribe, que nosotros estamos más acostumbrados al tema de las lluvias, ¿qué se está haciendo? O sea, ahora mismo, cuáles son las medidas que se están tomando? Porque, ok, tembló, pero sabemos todos qué hacer cuando hay un terremoto. Las instituciones, porque no solamente el gobierno, se están preocupando por no solamente sensibilizar, sino por hacer este tipo de simulacros. Simulacros. Hay empresas, por ejemplo, o instituciones que tembló el día que tembló y no hicieron nada, no se tomaron Ujú, ninguna medida, se ujú. siguió trabajando igual. Sí. Hubo Sí. incluso un aviso de tsunami. La mayoría. No ha pasado, pero en Venezuela no había pasado un terremoto así. Pero más vale prevenir. Más vale prevenir que Claro. lamentar. Entonces, todo esto son consecuencias de Sí. del accionar del ser humano en nuestra madre Ujú, tierra, y ujú. hay que ser responsables ante esto, y como Estado, como sociedad, porque no es una responsabilidad únicamente del Estado, tenemos que tomar acción. Y nuestra Madre Iglesia, por ejemplo, hay cartas encíclicas que hablan sobre este abordaje del cuidado de la casa común, Sí, sí, con Laudato claro. Si, y otras encíclicas también de mucho valor, que nos invitan a profundizar sobre ello, y ver cómo nosotros, dentro de lo posible, podemos reducir este impacto, que a veces uno lo ve como una huella muy pequeña, Ujú. pero tiene un impacto a largo plazo Claro de que gran sí. significado, o sea, de gran significado. Claro que sí. Desde niña, o sea que no hace tanto, yo he estado escuchando. Si No los dije roteros nada. verán la cara de No, ustedes No dos. dijimos nada, no no la, dijimos no la nada. desconcentre, no la desconcentre. No dimos nada. Desde niña yo Ah. estoy escuchando que nos podemos usar mucho aerosoles y demás porque se está perforando la capa de ozono. O sea, yo me imagino que esos años ya que han pasado, me imagino que el deterioro ha seguido porque realmente la gente sigue usando todos esos productos que dañan. O sea que es como tú dices, que a veces con pequeñas cosas de tú, por ejemplo, ir al súper y escoger el desodorante que no es aerosol, o pequeños gestos, pequeñas cosas simples pueden cambiar en mucho a largo plazo realmente. Así es. Y también existen, dentro de la creación de políticas públicas y dentro de los Ujú, planes, proyectos también. que los estados implementan, los incentivos. No fuera lo mismo que el aerosol, o, por ejemplo, te dieran algún tipo de incentivo por comprar desodorantes que no sean de aerosol. Ajá. Hay países que lo han eliminado por Exacto, completo para exacto. poder aportar su granito de arena. Claro. Existen medidas dentro de las instituciones privadas donde, si tú, por ejemplo, demuestras que tu emisión de carbono de ozono es Muy baja. baja,
te permiten o te regalan millas, Claro, un beneficio. algún beneficio, y eso ayuda bastante a concientizar, porque al final lo que se Claro. quiere es eso. Y también, por ejemplo, aquí en República Dominicana lo hemos vivido últimamente. Yo sé que hay muchos oyentes que han sufrido de eso y son nuestros apagones. ¿Por qué existe ese Sí. problema? O sea, estamos hablando de que somos una isla donde tenemos recursos renovables muy valiosos, dentro de ellos la luz Sí. solar, que no se ha explotado. Y pues seguimos dependiendo de la energía eléctrica Que nos venden. que nos venden y hay que Sí, subvencionar, sí. y al final seguimos teniendo los mismos apagones porque existe un problema sistémico y dentro de ello existe un consumo muy fuerte, muy masivo. Pocas personas la pagan en algunos sitios, entonces eso crea un desequilibrio. Pero ¿por qué? O mejor dicho, se debe explorar otro tipo de energía o de suministro energético para Exacto. poder disminuir a largo plazo, porque eso no va a ser mañana, señores. No es que mañana vamos a hacer un acuerdo con un país y todo se va a cambiar de la noche a la mañana. Los procesos conllevan mucho tiempo, iniciando por el proceso de negociación. Pero hay que comenzar. Pero si por nunca algo se hay que empieza. comenzar. Exacto. Entonces hay que impulsar este tipo de iniciativas, porque al final les digo que cuando hay un temblor, cuando hay una tormenta o cuando llueve mucho, una vaguada, los más afectados son las personas más vulnerables. Sí, O sea, el sí. que Sí. tiene dinero para comprarse un inversor, se va a la luz y tiene ahí su backup. El que De ha una vez. construido en una zona que tenga mejor, que no sea maciza, cuando hay un evento de esa magnitud no se va a ver tan afectado. Entonces, Sí. por eso es que tenemos incluso, por un tema de sororidad, de solidaridad, de tratar de ser más conscientes para que esas personas que ya de por sí son vulnerables no vuelvan a revictimizarse ante estos eventos. Exacto. Tú sabes que algo, o sea, muy específico, pero que también entra en el tema, yo pienso que debemos, en vista de tantos terremotos, debemos de retomar el llamado a que las personas anden con... Un pito. Yo me río, Con el pito. pero eso puede salvar la vida, con el pito. ¿Y por qué te ríes? Tanto, No, o es sea, algo serio. me río porque suena a veces como gracioso de andar con un pito, pero realmente eso una vez se le dio mucha, se incentivó mucho que anden con el pito, y uno quizás no sabía qué tan importante podía ser. Pero uno escucha los testimonios de estas personas de Venezuela, cómo llega un punto donde ya ellos no podían ya gritar más y nadie lo escuchaba desde ahí dentro y gastaban mucha energía, Sí, gasta mucha y ya energía. no tenían energía Claro. para gritar, hay alguien aquí, todavía aquí estoy vivo. Pero un pito te puede salvar porque es un sonido que tú no tienes que hacer tanto esfuerzo para que te encuentren. Entonces, son cositas que parecen pequeñas, pero que te pueden salvar la así. vida en un momento así. Es así, existen también, como tú bien dices, por ejemplo, tú comentas el tema de la infraestructura. Ujú. Yo conozco pocos y ojalá algún ingeniero que nos escuche nos pueda ilustrar más, pero conozco pocos edificios aquí que ante esta ola masiva o esta, digamos, tendencia de la construcción, Ujú. que construyan con ese nivel de responsabilidad que sea antisísmico. Y Sí, que sí, ante sí. nosotros, o sea, siendo Sí. nosotros un país con tantas problemáticas, o sea, Sí. somos un país tropical, comenzando por ahí, Ujú. toman eso en cuenta, aunque salga un poco más costoso, porque, por ejemplo, tenemos el mejor ejemplo, Japón. Japón es una isla, es un Ay, estado sí. insular. Y en Japón se tiembla mucho, Sí. tiembla bastante. De hecho, personas que han vivido allá me comentan que están acostumbrados y que los Sí. pisos son de 14, o sea, Sí. son pisos de 14 en adelante, son Sí. pisos inmensos los Wow. edificios. Pero están construidos de una forma que cuando Sí, tiembla es y tiembla verdad. duro, señores, se van moviendo de lado y Sí. lado. Pueden buscar los videos. Sí, No se derrumba. le hacen como una base como de engomada, es como Es una así. cosa La infraestructura permite Ujú. aguantar que se el balancee golpe, pero no se caiga. no se derrumba. Entonces, Wow. eso ayuda bastante al tener esta incidencia de Claro. terremotos
a que no afecte a la persona que esté ahí y están bien educadas. Ustedes no han escuchado, y bastante que tiembla en Japón, no han escuchado fuera del tsunami o si del gran tsunami, grandes muertes allá. Y es por eso, no es que han no tiembla, es tomado que las están previsiones. preparados para Sí, ello. Claro. sí, Y mira, yo creo que exactamente. fue en China que están poniendo la lluvia como artificial. Fue en China que vi como estos días la noticia que están poniendo como una lluvia, pero que ellos mismos la preparan para que moje el suelo y no se sobrecaliente. O esa es otra, por ejemplo, Ujú. otra medida. En Europa hay algunos sitios que ante olas de calor, ellos Sí. tienen bebederos públicos. Usted está caminando en la calle y Oh. se siente mareado y usted puede beber de ahí, tiene Exacto, fuentes. Y también. echarse agua por la Y echarse cara, agua por la cara y cabeza. refrescarse, Sí. porque Sí. son veranos bien calurosos. Entonces, Sí. ¿qué está haciendo el Caribe ante digamos, estos cambios Ni inesperados? Muy ni poco. pregunta. Muy poco. Vamos a ayudarlos, muy poco. Es así, tenemos que seguir trabajando en ello. Centroamérica también. Yo conozco países, o me han comentado, por ejemplo, en Nicaragua no se construye, es muy poco común que se construyan edificios de más de 2 pisos. Ok. Porque en Nicaragua tiembla mucho también. Hay muchos volcanes, hay más de 50 volcanes. Entonces, Wow. ante esas erupciones, es muy común que la tierra tiemble. ¿Cuáles son las principales, digamos, líneas de acción ante estos inconvenientes o esta realidad más bien? Pues tenemos que educar sobre sostenibilidad, iniciar en las escuelas, no como una materia más, porque muchas veces la política es cumplir con un indicador y colocarlo en una planificación que Ay, sí, en un nadie papel. Ujú. nadie se apropia de ella, Sí, sí. sino tener la verdadera conciencia y responsabilidad de que, señores, nosotros tenemos que pensar que si estamos en una isla, en cualquier momento puede haber amenaza, como ha habido, de una lluvia fuerte, Claro. ¿qué se tiene que hacer? ¿Desde qué momento a qué momento nosotros sabemos que se va a despachar para la casa? ¿Qué nosotros vamos a hacer una Claro. vez que lleguemos a la casa? ¿Cómo nos vamos a proteger? Aquí lo contrario, aquí ahora mismo se está discutiendo cómo van a ser las empresas privadas para que el personal, si hay un fenómeno, el personal no tenga que faltar al trabajo. Dios Así mío, es. Dios mío. Es así. Eso es lo que y- nos estamos disputando ahora mismo. Y va en contra la lógica de la realidad que estamos viviendo. Por eso este segmento, porque así nos damos cuenta, mira, pero el tema de que hace Sí. calor es por el calentamiento y qué se está Sí. haciendo y qué nosotros debemos y podemos Sí. hacer y reclamar. En la Unión Europea hubo un ciudadano que se quejó porque hubo un cambio natural que a él le provocó una afección. Ujú. No sé si fue la mucha lluvia y el punto es que el gobierno de ese país no hizo lo que tenía que hacer según sus legislaciones. Tenía que avisar, había un sistema de alerta que tenía Y él lo denunció y entonces. ganó. Oye, Porque incluso eso va en contra de sus derechos humanos. El hecho de que exista todo un mecanismo que se deba de agotar frente a una emergencia y que un gobierno no lo haga y alguien salga perjudicado, te está violando un derecho. Ay, bobo, ahí. mira. Entonces, ese tipo de cosas, no digo que mañana Pero eso República es donde está Dominicana, bien establecido sí, eso. no digo que mañana República Dominicana vaya a conseguir No, eso, no sabemos que no. en lo inmediato no, pero a eso debemos de apostar, porque si bien es cierto, como dije al principio, nosotros el Caribe, quizá la mayoría, el daño que tiene la capa de ozono no es por nosotros, no es por nosotros, no es por pero nosotros adivinen, solos. Pero con la cantidad de que somos nosotros, no puede ser. no es significativo. No, no podemos ser nosotros nada No más. somos nosotros, pero adivinen, a nosotros es que más Nos puede hace afectar. daño. Nos afecta. Entonces somos nosotros los que tenemos que apostar por crear las condiciones para nosotros poder enfrentar este tipo de realidades, que es lo que nos toca vivir. Entonces, señores, el cambio climático no distingue de fronteras, no tiene que ver con ideologías ni niveles económicos. Cuando existen o pasan este tipo de fenómenos, a todos nos afecta por igual, tengamos o no tengamos dinero, pero sí revela nuestras fortalezas y debilidades como sociedad. Y ahí es donde uno se da cuenta qué cosas se pueden mejorar y qué cosas se tienen pues que seguir haciendo. El Caribe tiene la oportunidad de convertirse en un referente mundial en la adaptación y resiliencia. Las mejores formas de cambiar el mundo o de crear, innovar,
son las crisis y nosotros bastante que tenemos en ese sentido, entonces tenemos muchas oportunidades para poder hacerlo bien. Y la pregunta siempre la tendremos en revisión. Lo que nos falta es la voluntad para tomar esas decisiones y hacerlo. Esperemos, ¿verdad?, que no sea con un próximo gran fenómeno que tengamos que tomar decisión, sino que preventivamente podamos ir caminando hacia ese Caribe más resiliente y mejor formado ante una crisis de cualquier índole, en este caso ante el cambio climático. Claro que sí, es muy importante. Así es. Excelente tema, Charina, de verdad que muy oportuno para lo que estamos viviendo hoy en día. Y realmente ojalá que estos temas lleguen a las personas pertinentes, a los que toman decisiones y demás, y que a nosotros como ciudadanos también, con nuestro granito de arena, también hagamos algo significativo. Quiero mandar un saludo a Albania, que ahorita opinó del tema, mandó en privado y no lo vi el mensaje. Lo vi ahora, pero Albania, gracias. Te amamos, te queremos, y es verdad, eso lo hace un hombre enamorado. No voy a decir qué fue, pero por favor, es verdad, lo que ella dijo, lo que ella dijo es verdad, punto. Para no ser indiscreta. Charina, pero como que tenemos que sacarle un Instagram al mundo en que vivimos. Miren, de hecho, vengo con primicia. No es Instagram nada más que vamos a sacar, yo estoy trabajando. Es una multiplataforma. Literalmente. Wow. Estamos trabajando en una página web donde vamos a ir subiendo unos artículos de manera semanal. Vamos a conectarlo con noticias de actualidad de las diferentes regiones y vamos a tener disponible también las grabaciones que vamos subiendo luego a YouTube dentro de la página. Ténganme paciencia, estamos trabajando en eso. Por favor. Pero créanme que eso viene y espero poder darles ya la noticia en el próximo segmento, porque de verdad que sería un aporte para poder encontrar ahí estos temas que trabajamos aquí y profundizar un poquito, algunos quizás un poquito más técnicos, pero que a las personas les gusta tener ese conocimiento. Definitivamente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. No, aquí seguimos, señores, en el mundo en que vivimos. Por supuesto. Y aquí seguiremos, pero no hoy porque ya nos vamos, ya se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en este viernes y durante toda esta semana. Un programa súper especial que hemos tenido, pero sabemos que los que vienen será muchísimo mejor. Recuerda usted que el lunes a las 5 de la tarde, con Dios mediante, nos reencontramos junto a todos ustedes en Ruta.